Los rostros ocultos de la realeza. Deformaciones, locura y secretos genéticos. Durante siglos, la sangre azul fue tratada como una especie de elixir místico, pero lo que corría por esas venas era más parecido a una bomba genética con cuenta regresiva. Rostros deformes, enfermedades mentales, dolencias grotescas y hasta infertilidad devastaron palacios que hoy se presentan como íconos del glamour. Bienvenidos a Detrás del Glamour, el canal donde sacamos los trapos sucios de las dinastías más brillantes y podridas. Tutankamón, el dios cojo con 1000 bastones. Cuando pensamos en Tutankamón, imaginamos un joven faraón radiante, dorado, casi un superhéroe del antiguo Egipto. Pero si la historia fuera contada con rayos X y análisis genéticos, la imagen sería muy distinta. Un adolescente frágil, con el cuerpo torcido por la endogamia, más cerca de un mártir que de un monarca. Los faraones tenían la delicadísima costumbre de casarse entre hermanos, tías y hasta hijas. Y eso, como receta genética, no suele terminar bien. Un estudio de ADN reveló que Tutankamón sufría de pie equinóvaro, paladar hendido, retrognatia, una mandíbula retraída que lo dejaba sin barbilla, caderas femeninas y una leve escoliosis. Vamos, una ruleta genética que salió completamente torcida. Tan dependiente era de ayuda para caminar que se encontraron más de 2000 bastones en su tumba. No es un símbolo de poder, es una señal de que cada paso era una tortura. El famoso faraón apenas podía mantenerse en pie, sufría intensos dolores crónicos, y todo apunta a que su muerte fue más bien un descanso prematuro que una tragedia nacional. Si los dioses egipcios lo hubieran diseñado como castigo por el incesto familiar, no lo habrían hecho mejor. Los retratos oficiales eran pura fantasía propagandística. En la práctica, su rostro era el resultado de generaciones que confundieron el árbol genealógico con una espiral genética suicida. El gran Tutankamón, venerado como divino, era un chico enfermo y desfigurado que, paradójicamente, vivía rodeado de oro y de médicos incapaces de curarlo. A veces, la realeza no es más que una escenografía lujosa para esconder el drama biológico de siglos de decisiones nefastas. Jorge III, el rey que perdió América y la cabeza. Cuando se habla de las grandes derrotas del Imperio Británico, muchos apuntan a las 13 colonias y su independencia. Pero sorpresa, el verdadero culpable no fue la revolución, ni los impuestos, ni siquiera los colonos enfadados con sus tazas de té. Fue la genética. Sí, Jorge III, el rey que lo perdió todo, estaba tan deteriorado por la porfiria que gobernaba con la lucidez de una piedra mojada. La porfiria, para quienes no han tenido el placer, es una enfermedad hereditaria que descompone el sistema nervioso como si fuera un castillo de naipes. Provoca ataques de locura, dolores abdominales, insomnio, alucinaciones, orina del color del vino tinto y brotes psicóticos que hacen que hablar solo pase de rareza a costumbre. Jorge los tenía todos. Y con intensidad nivel. Por favor, enciérrenlo. Durante sus peores episodios, el rey daba discursos incoherentes a las paredes. Intentaba estrechar la mano de árboles y hablaba con muertos como si fueran parte del parlamento. Su propio personal temía por su vida cada vez que entraba en sus aposentos. Gobernaba Gran Bretaña mientras confundía a sus ministros con pastores y a los documentos oficiales con servilletas del desayuno. Una pesadilla administrativa con corona. Pero lo más irónico de todo es que este rey fue producto directo de siglos de emparejamientos estratégicos entre primos y parientes que creían que el amor verdadero debía tener el mismo apellido. Jorge III no solo heredó el trono, heredó una carga genética tan defectuosa que el destino le entregó una mente hecha trizas y un reinado histórico por los peores motivos posibles. ¿Y cómo reaccionó el Reino Unido ante la pérdida de sus colonias? Pues entre lágrimas y sarcasmo, culpando a todo menos a la enfermedad mental de su monarca. Unos decían que era un castigo divino, otros que era pura mala suerte. Lo cierto es que ni los escudos de armas ni las túnicas bordadas con hilos de oro pueden ocultar un cerebro en ruinas. El trono más poderoso del mundo, al borde del colapso, porque nadie pensó que hacer hijos entre primos tenía consecuencias. Carlos II, el hechizado o el experimento genético que salió mal. Si existe un caso que debería estudiarse en las facultades de medicina, genética y, por qué no, en los talleres de cine de terror, es el de Carlos II de España. Imagina mezclar una enciclopedia médica con un árbol genealógico convertido en espiral infernal. Lo que obtienes es un rey con más enfermedades que ministros y con menos esperanzas de vida que un ratón en laboratorio. Carlos II no solo heredó el trono,
Heredó también la mandíbula Habsburgo tan prominente que parecía tener su propio código postal, una hidrocefalia que le provocaba dolores de cabeza constantes, raquitismo, epilepsia, retraso cognitivo y un sistema digestivo tan defectuoso que vivía con diarreas crónicas, sin contar su obsesión con el chocolate, que sinceramente no ayudaba. Su coeficiente genético era tan reducido que los estudios recientes concluyen que tenía un índice de consanguinidad del 25%, el equivalente a un hijo de hermano y hermana directos. A los 4 años aún tomaba leche materna, pero no de su madre, de 14 amas de cría distintas porque no toleraba a ninguna. Aprendió a leer a los 10 años, caminó a los 8 y nunca llegó a tener la fuerza suficiente para engendrar un heredero. ¿El resultado? La Guerra de Sucesión Española. Sí, señores y señoras, una guerra de 13 años por culpa de un hombre que no podía procrear. Si eso no es un argumento shakespeariano, que venga Shakespeare y lo escriba. Pero el pueblo no lo veía como un enfermo, sino como un maldito. Literal. Le llamaban el hechizado, convencidos de que sus males eran producto de magia negra. Lo que no sabían es que el único hechizo había sido jugar a Dios con los genes, generación tras generación. La monarquía española no necesitó enemigos. Se autodestruyó desde adentro, con cada boda consanguínea, con cada niño de ojos saltones y mandíbulas imposibles. Carlos II fue la gota genética que colmó el cáliz de oro. El emperador Claudio, el idiota que gobernó el mundo. Si existiera un reality show llamado Herederos Imposibles, Claudio habría sido eliminado en el primer episodio, o eso creían todos en Roma. Tartamudo, con espasmos nerviosos, la cabeza torcida y una reputación tan deplorable que su propia familia lo escondía en banquetes como si fuera el tío incómodo del que nadie quiere hablar. El hombre era, según su madre, una monstruosidad nacida por error de los dioses. Pero vaya error, terminó gobernando el imperio más poderoso de la tierra. Claudio era el vivo retrato de lo que pasa cuando la endogamia se convierte en política oficial. Hijo de una rama saturada de matrimonios consanguíneos, padecía del síndrome de Tourette y otros trastornos neurológicos. En vez de ser visto como un enfermo, se le consideraba un inútil. Literalmente. Ni su abuela, ni su madre, ni sus tutores apostaban un solo denario por él. El emperador Calígula, su sobrino, lo mantenía a raya como una mascota de palacio. A veces, le arrojaba huesos como si fuera un perro. Así de refinado era el concepto de familia imperial. Pero el circo romano da giros inesperados. Cuando Calígula fue apuñalado por sus propios guardias, el Senado buscó desesperadamente a un sucesor, y ahí estaba Claudio, escondido detrás de una cortina, temblando, babeando, y listo para sentarse en el trono. En una jugada que haría temblar a cualquier asesor político moderno, el supuesto bobalicón tomó el poder y lo conservó durante más de una década. Claudio demostró que, pese a su aspecto tembloroso y su habla atropellada, su cerebro funcionaba mejor que el de muchos bellos príncipes. Reformó leyes, expandió el imperio, modernizó la administración y hasta escribió tratados históricos. Todo esto mientras seguía siendo visto por la aristocracia como un error genético con corona. Eso sí, su vida sentimental no fue precisamente estable. Se casó con su sobrina, Agripina la Menor, una mujer que se levantaba cada mañana con un solo objetivo: colocar a su hijo Nerón en el trono, cueste lo que cueste. Y costó. Claudio fue envenenado con setas supuestamente curativas que terminaron siendo más letales que la traición envenenada que llevaba años masticando. El emperador tartamudo, marginado por su propia familia, fue la muestra perfecta de que el poder en Roma no lo decidían los dioses, sino los genes rotos, las intrigas familiares y una pizca de veneno, literal y figuradamente. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este viaje por los rincones más perturbadores del linaje real, suscríbete ahora a Detrás del Glamour. Aquí no coronamos cuentos de hadas, los destripamos. Nos vemos en el próximo escándalo.